chicos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos. Y sean bienvenidos a un videazo más para el canal. ¿De qué chicos? Bueno, hablaremos principalmente del nuevo juego de Celsius Mutants Genesis. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos, porque como les he dicho, hablaremos ya del nuevo juego Mutants Genesis chicos. Bueno, un nuevo juego que aún no ha salido, pero estará muy pronto. Les recuerdo que la fecha pautada será para el segundo trimestre del 2023, ya saben lo que es abril, mayo o junio, uno de esos 3 meses. Y es porque chicos ya tenemos gameplays oficiales de este videojuego chicos. Ya tenemos cómo funciona el juego, videos de pruebas de cómo sería el enfrentamiento PvP y todo tipo de cositas chicos, que todo esto es sacado del directo de Twitch de un canal francés, debido a que hubo un evento en Francia del gaming transmitido por Twitch del canal del amigo Mr. Enview, donde se transmitieron muchos juegos por varios días de Francia, y obviamente Celsius tuvo chance de colocar su videojuego por ahí. Y hoy veremos chicos lo que son los gameplays de cómo funcionará el juego. Les recuerdo que ya yo subí un video hablando del videojuego solamente cuando habían imágenes, pero ahora tendremos videos. Así que pasemos a los primeros clics chicos, para que vean más que todo cómo son las mecánicas, porque también anuncian los personajes, cómo se jugará, cómo será la fase de combate chicos. Todo eso lo veremos obviamente por aquí, por el canal chicos. Y ahí, como el primer video, pues obviamente vemos a los amigos como los personajes, viendo cómo redactan sobre el videojuego. Como les digo, esto es sacado de un canal de Twitch donde probaron el juego, que es lo único donde sabemos. Y se ven varias cositas chicos, por lo menos cómo están los mutantes en campo de batalla. Les recuerdo que esto está basado totalmente en el mundo de Mutants Genetic Gladiators, solamente que tendrá una diferente mecánica. Aquí no hay Psycho Capitanes, sino Psychocs, así es como se llaman. Y hay muchas mecánicas chicos, ya saben, será el típico juego de cartas chicos, de 1 contra 1, tanto de PvE como PvP, donde tendrás que organizar tu mazo chicos. Y como estarán viendo, tendrás disponibilidad de crear tu mazo, tanto de un tipo de gem a los mutantes que tú quieras. Sinceramente hay mucho que explicar. La mayoría te lo dice el mismo Steam chicos. Les recuerdo que será un juego disponible para Steam, pero por lo menos vamos a analizar la primera batalla PvP que se dio en este directo amigos. Ahí, como ven, las bases es denominadas el gen que el jugador haya seleccionado, porque aquí no vas a poder llevar como que todo lo disponible, sino que vas a escoger como que tu máquina, que se llama Psycore, como que un gen en específico, o sea, tanto el mítico como el zoomorfo o el necro o el cyber. Eso es lo que se da a entender hasta ahora, y obviamente tendrás tu mazo disponible respectivamente al gen que hayas seleccionado. Les recuerdo que esto también tendrá objetos de apoyo. Habrá otro tipo de bases, que si mini incubadoras, escudos, curación, fases que te ayudarán a aumentar el avance de tu mutante, porque les recuerdo que aquí también estará incorporado lo que es la fase de un mutante básico, por ejemplo, que se convierta de bronce, plata, oro o incluso platino, pero eso obviamente toma sus turnos, toma su nivel de experiencia, porque las cartas pues tienen sus divisiones. Estarán las cartas básicas, que serían mutantes, como te diría, los de hibridación y los legendarios. Y luego están los avanzados, que serían, no lo sé, los mutantes secretos de PvP, como conocemos en el Mutant Genetic Gladiators. Y están pues los heroicos, que obviamente son los heroicos chicos. En el tablero pues tendrás para colocar 3 estructuras como máximo, y también tienes para colocar 5 mutantes como máximo. Un dato: cualquier cosa yo después puedo subirles un análisis del juego, por lo menos los análisis de cartas que ya están disponibles, o sea que ya se los puedo explicar, pero para no hacer el video muy largo, simplemente para que vean cómo funciona el juego. En el 1 contra 1 colocas tu mutante, mayormente en los ejemplos ahí verán a la Tormenta de Fuego, poderosa waifu. Y ojo, que aquí un detalle, se da a entender en los gameplays que cada mutante tendrá pues una habilidad no única, sino que tendrá combinaciones de habilidades. Por ejemplo, la Tormenta de Fuego tiene una habilidad exclusiva, que sería como la de quemar, no debilitar, sino la de quemar.
Pero eso cambia con las fases, ya que de aquí a que ella aumente, no lo sé, a plata, a oro o incluso en platino, se le añaden habilidades. Obviamente cuando el mutante llega a platino no aumentan solo las estadísticas, sino que se multiplica alguna habilidad. Así que me parece muy interesante todo este tipo de mecánicas. O sea, se ve muy pero que muy complejo, al estilo de solamente ver un 3 contra 3 de mutante. Aquí puede llegar a ser un 5 contra 5. Aunque, eso sí, espero esté muy bien administrado, porque tampoco queremos que los PvPs duren eternamente. Tampoco, porque les recuerdo que el objetivo no es solamente derrotar a los mutantes del rival, sino que obviamente es un paso porque tienes que destruir su máquina principal, que es el Psycore, que es ahí el como ven, que si por aquí ven al estilo un dinosaurio, y por aquí en izquierda ven como un guardián que representa el gen mítico, y obviamente el dinosaurio sería como el Gensomorph, si es que se puede decir que es un dinosaurio. Donde, chicos, varias mecánicas se pueden explicar. Va a haber mutantes que no vas a poder sacar exclusivamente en el campo de batalla, solamente los básicos. Otros te va a tocar incubarlos al estilo exclusivos, heroicos, avanzados. Ellos tienen una cantidad de turnos que necesitan ser incubados para sacar en campo. Obviamente también dependerán de los turnos para avanzar de facetas, como les he dicho, tanto de básico a bronce, a plata, a oro y a platino, para aumentar obviamente sus estadísticas de daño, de vida, de escudo, si es que lo poseen, o desbloquear una habilidad extra, tanto de múltiple como quemadura, o algunas más que se pueden aplicar, amigos. Así que para mí se ve totalmente emocionante el juego. Como les digo, podría dedicarle otro video a analizarlo completamente, porque hay mucho contenido que analizar, por lo menos para explicarle el tipo de mecánicas o algo así por el estilo. ¿Qué más? Pues hay cartas de support, como les he mencionado, algunas tipo hechizo. No sé si conocerán el juego Yu-Gi-Oh! O también Axie Infinity. El juego a mí me parece totalmente idéntico a Axie Infinity en el tipo de mecánica, más que todo por el tema de juego de cartas, juego de uno contra uno, juego online donde construyes tu mazo. En el Axie pues llevas como que 3 Axis, que así se llaman los personajes. Llevas 3 al combate, a un 3 contra 3. Bueno, aquí puede llegar a ser un máximo 5 contra 5 en campo. Y bueno, 3 estructuras aparte, que las estructuras, como les he dicho, tanto te pueden ayudar como a evolucionar tus mutantes de fases, que pueden tanto añadirles escudos, ser ellos el escudo, y otras estructuras llamadas mini incubadoras, que es para incubar en el campo de batalla pues otro mutante que requiera incubación para sacar en el campo de batalla, porque como les digo, no puedes sacar en el campo de batalla pues lo que tú quieras. Empiezas con básicos y luego va a haber un mutante que requieran incubación, que tanto se acumulan con turnos como en una misma incubadora, porque tu Psycore es una incubadora. Y como les digo, hay objetos llamados mini incubadoras, que obviamente ahí lo ven en los gameplays. Como les digo, hay cartas especiales que se van a distribuir, van a tener su fase. Aquí el nivel de mutante se va a basar también en Evo. Por si no lo saben, es totalmente basado en Mutant Genetic Gladiators. Aquí incluso el nivel de los mutantes no es simplemente nivel, sino Evo. Que obviamente está bien porque le colocaría algo bastante diferente al juego. Aquí en este gameplay vemos pues cómo aparece el rocágeno, tienen sus diferentes habilidades, destruyen el escudito, cosas que podían mencionar mucho, chicos, porque son varios gameplays que se tomó grabado, gracias al amigo Rich que tomó las grabaciones. Me evitó el poder ir a ver el directo en francés y llegar a la hora directamente, pero fue porque me quedé dormido. Pero ok, no hablemos de eso, chicos. Solamente me gustaría, chicos, desde ya que me comentaran qué opinan del juego, qué opinan del videojuego, amigos. A mí sinceramente me encanta cómo se ve. Lo único que este tipo de videojuegos tienen que ser muy equilibrados en el PvP. Cuando se toma en cuenta un videojuego de modo de cartas, pero que este a la vez tenga sus mecánicas únicas, pero a la vez tiene mecánicas de support, mecánicas, como le he dicho, de bronce, plata, oro, platino, que los exclusivos estén por allí, los mutantes avanzados, los heroicos, y como les digo, que todo esto esté tan equilibrado que no haga que se prolonguen infinitamente esta batalla. Ya yo sinceramente he pasado por muchos videojuegos de este estilo, más que todo el RPG, donde hay combates en el PvP donde pueden ser inclusive eternos, de media hora, 20 minutos, 40 minutos, y obviamente no queremos pasar nuestro tiempo en el juego, a no ser que sea algo muy bien escalado el tema del PvP,
o PvE, que bueno, el tiempo lo requiera y te recompense muy bien, que esté muy pero que muy equilibrado. Así que ya les he mostrado todo, chicos, en los videos, en los segmentos. En verdad espero les haya gustado el video. Les recuerdo que este juego estará disponible en el segundo trimestre del 2023, o sea, próximo año, lo que es o abril, o mayo, o junio. Estará disponible ese videojuego en Steam. ¿Qué significa, chicos? Eso es lo malo, solamente estará disponible en la plataforma Steam. ¿Qué significa? Que solamente se podrá jugar por computadora, o sea, PC. Así que un punto negativo allí, o también si tienes el Stream Deck, aunque no sé qué tanta disponibilidad tiene, que abarcará el Stream Deck tanto a este tipo de videojuegos. Y ojo, será gratis para los que se preguntan, pero de por sí basado en todo en el juego, los 6 genes, habilidades, incluso habrá cartas con las habilidades y muchas cosas, chicos, que déjenme en los comentarios si les gustaría que recargara en un video cómo funciona la mecánica de las cartas o de los ataques, porque todo eso se explica en Steam, por si quieren ahorrárselo o si quieren mejor que se lo explique en un video, que se los trataré de dejar en el comentario fijado. Así que sin más nada que decir, chicos, apoyen con ese poderoso like para más videos redactando el Mutant Genesis y esperando su salida. Obviamente para apoyar el videojuego, que está basado completamente en Mutant Genesis Gladiators. Adiós. Do your job, Berg is the name, then Baller did the chain, torn off for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he leave me.